La presente grabación es sobre el libro Hacia una psicoterapia puertorriqueña, que fue publicada por Editorial Edil, escrita por mí, y esto representa la cuarta edición revisada y aumentada en el 1998. La siguiente grabación es la sección 4 llamada Modelos psicológicos y psicoterapéuticos que se enseñan y aplican en Puerto Rico, del libro Hacia una psicoterapia puertorriqueña. A pesar de todos los modelos desarrollados en el área de psicoterapia, ninguno de ellos por sí solo ni en combinación con otros ha sido suficiente y eficaz para por lo menos aliviar los trastornos emocionales y enfermedades mentales de nuestra población. 3 de las razones principales de su ineficacia, según mi experiencia, son las siguientes. Número 1, la aplicación indiscriminada de modelos extranjeros que no se adecúan a la realidad cultural del puertorriqueño. Número 2, parten de una concepción idealista de la conducta que no toma en cuenta los factores geográficos ni económicos, culturales, en que está inmerso el pueblo puertorriqueño y cada uno de sus integrantes. 3. Enfatizan el ajuste de la persona a una sociedad sin analizar los problemas que padece y engendra dicha sociedad a la persona. La primera de estas razones está ligada al hecho histórico señalado anteriormente de que la psicología llega a Puerto Rico a través de la influencia estadounidense, lo cual a su vez retrasa el desarrollo de un marco teórico que tome en cuenta las particularidades de una cultura puertorriqueña. La segunda razón obedece al hecho de que la concepción idealista, que no toma en consideración los factores físicos y económicos, es la que permea la inmensa mayoría de los modelos psicoterapéuticos desarrollados en el extranjero y utilizados en Puerto Rico. Por último, resulta lógico que la psicología haya sido desarrollada y utilizada como un mecanismo de control social para mantener la organización social establecida por factores ideológicos. Es por eso que la mayoría de los modelos psicoterapéuticos utilizados en Puerto Rico van en su esencia dirigidos a conformar a las personas a su situación con frases, estrategias, programas educativos, tales como confórmate o con tu situación económica, estate tranquilo, es malo ser ambicioso, los bienes materiales no dan felicidad. Hay que conformarse con lo que tenemos. Si obtienes algún bien material, te puede ocurrir una desgracia personal como la muerte de un hijo o un ser querido. Y no se pone énfasis en las relaciones interpersonales, en valores distintos a lo material. Conviene en este momento examinar brevemente los postulados básicos de las principales corrientes teóricas para señalar algunas de las fallas que hemos encontrado. Esta sección yo la dirijo mayormente a estudiantes de la disciplina. La primera teoría considerada y criticada es la teoría psicodinámica. El movimiento psicodinámico se inicia a principios del siglo XX y según George Albee, la filosofía de Freud tiene sus raíces en 2 manifestaciones de la superestructura filosófica del capitalismo, que se llaman la ética protestante y sus manifestaciones particulares de la era victoriana. Según Albee, la infraestructura económica del capitalismo necesitaba desarrollar controles externos y represivos que fomentaran la producción y el culto al trabajo. Para ello era necesario, número 1, que la clase trabajadora internalizara controles con relación a su comportamiento, sea sexual o agresivo de toda índole, de manera que pudiera dedicar más tiempo y energía al trabajo. Y 2, que adoptara suya la ideología del culto al trabajo, imponiéndose así una rutina que percibieran como libre, de manera que sería un individuo normal aquel que trabajara incansablemente y que controlara sus impulsos, convirtiéndose en anormal todo lo que no se sometiera a dichas normas. Dicho sea de paso, esta conceptualización se ha utilizado no solamente en Estados Unidos y Puerto Rico, sino en países como hoy en día se señala mucho del Japón.
señala que en la era victoriana a la mujer de clase media se le instruye que haga todo lo posible para parecer modesta y no estimulante al hombre, de tal suerte que la palabra pierna no podría ni siquiera pronunciarse. Fueron precisamente estas mujeres algunas de las primeras clientes de Freud. De ahí que éste necesariamente tenía que llegar a las conclusiones de que las represiones eran la causa fundamental de la neurosis. Sin embargo, lejos de analizar el contexto material, histórico y social de estas personas para explicar su conducta, recurrió a la creación de conceptos intrapsíquicos para explicar tales fenómenos. De ellos surgen sus estructuras del inconsciente, tales como el id, ego y superego, o el id yo y superyo. La concepción de estas estructuras siguen esencialmente una visión idealista de la conducta o comportamiento humano. El inconsciente es para Freud una fuerza interna desconocida para el ser humano que motiva su conducta tanto normal como anormal. Esta concepción deja al ser humano en una relación pasiva con su propia existencia. No tiene el control racional de su vida y sus actos, sino más bien está a la merced de fuerzas internas que determinan su acción. Esta concepción contrasta con la visión material y social de la conciencia humana que se define como el resultado de la relación del individuo con su externo físico y social, es decir, con los objetos, medios de producción y los demás seres humanos. Este enfoque es un poco más contemporáneo. Según Albi, la ética protestante como superestructura filosófica del capitalismo entró muy pronto en la contradicción con la subsiguiente necesidad del capitalismo de fomentar el consumo acelerado y sin medida, de manera que las masas trabajadoras pudieran absorber el excedente de producción que trae consigo la producción en masa. De ahí que cuando Freud presenta su teoría psicodinámica por primera vez en Clark University, Estados Unidos, esta obtiene una gran acogida. La teoría de Freud, con su énfasis en soltar amarres de represión, hace eco en la filosofía hedonista, superhedonista y de autoindulgencia que se va desarrollando en Estados Unidos para promover el consumo excesivo de todos los bienes, incluyendo los relacionados con la explotación sexual y con la explotación de las drogas. Debemos señalar que la forma de tratamiento sugerida por Freud es también idealista. Las técnicas de libre asociación para encontrar las causas de la conducta enterradas en el inconsciente y en el pasado no llevan a la persona al análisis de su realidad material y objetiva del presente y no logra realmente resolver el problema de la persona. En una población con necesidad de servicios como la que hemos descrito en capítulos anteriores, con necesidades urgentes de alimentación, vivienda, salud física, no es extraño que una teoría que pone énfasis en instintos sexuales y agresivos y no le atribuye la misma fuerza energética y movilizadora a las necesidades de comer, de protegerse, no puedan brindar soluciones adecuadas a la problemática fundamental de la misma. Las explicaciones ofrecidas al trabajador y a la trabajadora puertorriqueña, fundamentadas en conceptos tales como complejos de Edipo, de Electra, experiencias traumáticas de la edad temprana, etc., solo no satisfacen la lógica e inteligencia de éste, sino que tampoco le ofrecen una solución adecuada a sus problemas. Más aún sabemos que el servicio ofrecido por el psicoanalista es un bien excesivamente costoso. Esto lo convierte por definición en un servicio para sectores de altos ingresos. Es obvio que la mayoría del pueblo trabajador puertorriqueño no cuenta con el ingreso suficiente que le permita darse el lujo de obtener dichos servicios. Sabemos de casos que en situaciones desesperadas han caído en manos de psicoterapeutas inescrupulosos, los cuales le han cobrado sumas grandes de dinero para dejar al trabajador y a la trabajadora sumida en una situación peor que la que tenían al momento de llegar allí. El dinero que tenían destinado para alimentar a su familia y llenar otras necesidades, lo gastaron en tal servicio que a fin de cuentas, lejos de resolverle el problema, se lo agudizó. Aunque el psicoanálisis y la teoría psicodinámica han sufrido modificaciones desde su origen, estos no han cambiado la perspectiva idealista de la misma ni han sido efectivas en la solución de los problemas mentales de muchas personas en el mundo entero. Conductismo es una segunda corriente que se hizo muy famosa, sobre todo desde Estados Unidos. Como reacción y contraposición al psicoanálisis surgió la corriente conductista, cuyo máximo exponente en las décadas más recientes se reconoció en la persona de B.F. Skinner.
La corriente conductista, contrario al marco psicodinámico, enfatiza un determinismo externo y una visión mecanicista sobre la conducta del ser humano. Es decir, no son ya las fuerzas internas de la psiquis las que dirigen y movilizan al individuo, sino que es el ambiente externo el que rige y dirige la conducta humana. De ahí que se deja al ser humano a merced del ambiente y las fuerzas externas. Se le presenta como un ser desprovisto de capacidades internas para oponerse a tales fuerzas. Uno de los postulados esenciales del conductismo es la cadena llamada estímulo-respuesta, ER, que se forma. Hay una respuesta para cada estímulo. Este postulado obvia las fases o procesos mediadores que conforman la conducta del ser humano. De una concepción idealista como es la de centrar la conducta humana en unas estructuras no observables, sin base material como son el id, ego y superego, se pasó a reconocer como conducta única y exclusivamente lo observable al extremo de excluir del conjunto del comportamiento humano el pensamiento y la expresión verbal. Más aún, dentro de la fórmula de modificación de conducta que está regida por los principios del conductismo, se promueve desaprender la conducta desajustada según las normas sociales y aprender la conducta socialmente aceptada. La visión de tratamiento del ser humano de Skinner es también mecanicista. En ella no se le atribuye a éste su capacidad para procesar e interpretar información, sino que de acuerdo a la fórmula sencilla ER, el ser humano responde a una respuesta del ambiente. Se operan cambios en él desde afuera, pero no se le reconoce capacidad interna de generar cambios y de responder de determinada forma. Esto explica lo útil que era esta modelo para la población de Estados Unidos. No explica Skinner cómo ni por qué el ser humano responde a unos estímulos determinados de la manera que lo hace. Sabemos que un huevo responde al calor y sale un pollo, pero esta capacidad generativa le es propia a su misma esencia. No responde del mismo modo una piedra a la cual se le puede aplicar calor y jamás saldrá un pollo. Del mismo modo a una silla se le puede pegar un golpe y ni se encoleriza, ni grita, ni riposta. La esencia del ser humano para responder de ese modo particular no le explica Skinner. Su visión es, en ese sentido, metafísica, aunque posteriormente el conductismo tratara de incluir explicaciones sobre estos aspectos, la esencia no cambió y no logró llegar a una explicación articulada dentro de los parámetros que concede el marco conductista. Nuevamente, el péndulo histórico del pensamiento dio marcha atrás y entonces se instaura un humanismo, como reacción a la visión tan mecanicista del conductismo, especialmente después de la guerra de Vietnam. Se osciló al polo de un humanismo extremo donde se le reconoce o atribuye al ser humano plena libertad, total responsabilidad y ser él la única causa de sus actos, negando que el ambiente pueda tener efectos en la conducta de éste. Esta visión pone al ser humano como individuo por encima de todo, quien debe conseguir su satisfacción y placer, no importa las consecuencias, aunque vaya en detrimento de la humanidad como especie. Le atribuye al ser humano la capacidad de regir sus destinos desde su yo interno, dejando de lado las fuerzas externas. Lo ubica como una fuerza única, aislada y todopoderosa. Podríamos decir, como dice ahora Yuval Noah Harari, que vamos del humano a Dios, a ser seres divinos. Esta visión idealista también induce a mayores trastornos emocionales, ya que cuando el individuo se confronta con la realidad que por sí solo no puede cambiar o conseguir todo lo que desea, se siente impotente, frustrado y deprimido. Atribuye las dificultades encontradas solo a su incapacidad individual. Esto no explica ni la esclavitud, ni la intervención extranjera, ni la guerra y sus efectos en la psique y en la salud mental de la persona. Surgió nuevamente en la década del 70 un modelo llamado cognoscitivo conductual, como una reacción a esta corriente. Y es un enfoque que trata de conciliar los opuestos del pensamiento reflejados en el psicoanálisis, en el conductismo y el humanismo. Esta nueva corriente toma como denominación un título integrador, la teoría y psicoterapia cognoscitivo-conductual.
Su particularidad radica en conceptualizar la conducta del ser humano como producto tanto de su capacidad cognitiva como de las fuerzas del ambiente. Personas tratadas con este modelo relatan muy poca efectividad tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Continuación de la segunda parte que corresponde a la sección cuarta, modelos psicológicos y psicoterapéuticos de hacia una psicoterapia puertorriqueña. Nos quedamos ahora en el modelo racionalista. Como resultado de las corrientes humanistas, habían surgido una serie de psicoterapias denominadas por la mayoría de los críticos como racionalistas, que intentaban curar al paciente analizando sus creencias o esquemas cognitivos. Algunos de los exponentes máximos señalaban que esto era central a este concepto. A nuestro juicio, estos adolecen de una serie de fallas. Entre las objeciones mayores que tenemos a estas, aquí levantamos las siguientes. En el caso de terapia racional emotiva de Albert Ellis, se presentan una lista de ideas irracionales que supuestamente las personas sustentan, tales como, número 1, tengo que obtener la aprobación de los demás o soy una persona indeseable. Número 2, las condiciones en que vivo deben brindarme todo lo que deseo para vivir cómodamente. No explica ni se pregunta Ellis de dónde surgen tales ideas irracionales en las personas. De cómo un hecho que todos los seres humanos estamos plagados de ideas irracionales, dice él, y que para ser felices, saludables o normales, lo que hay que hacer es erradicar de nosotros tales ideas. Si analizamos la idea irracional, necesito la aprobación de los demás, cabe que nos preguntemos si en verdad es irracional y de dónde le surge a la persona dicha idea. Creemos que la misma no tiene mucho de irracional. Nuestra contención es que tales ideas responden a la manera de pensar que suscribe y fomenta los que dominan o los que gobiernan en una sociedad. El individuo es su experiencia cotidiana, percibe que necesita la aprobación de su conducta por los demás, ser como ellos quieren que él sea para tener acceso tanto a recursos sociales como materiales, es decir, cosas tales como las palas, políticas y sociales, el dinero, el empleo, la vivienda, etc. De ahí que no tener aprobación de los demás es no tener acceso a los recursos sociales ni a los materiales, sobre todo en un contexto como el de Puerto Rico, donde se dice, tanto tienes, tanto vales. Y hay que seguirlo de esa manera o si no se convierte en algo crítico y crucial. No vale de mucho combatir en un cuarto tales ideas si en la sociedad, en el ambiente natural y real, se refuerzan, es decir, se premian. Perderemos el tiempo porque la persona volverá a ellos muy pronto. La falla de Ellis radica en no considerar el pensamiento como el resultado de la experiencia práctica del ser humano, es decir, de su relación con la naturaleza, objetos, personas, medios de producción y recursos sociales. Por su concepción idealista, cae en la postura irracional de pedirle a una persona que postergue la satisfacción de las necesidades que le garantizan la sobrevivencia. Por otro lado, si tomamos como ejemplo la psicoterapia que explica Ellis de una joven que fue despedida de su empleo y se siente angustiada y deprimida, veremos algunas razones por las cuales considera dicha terapia inadecuada para la población. Ellis señala que la joven no tiene por qué sentirse mal porque le hayan despedido de su empleo, que lo que tiene que hacer es aprender para que pueda ajustarse a las exigencias del empleo en la próxima ocasión, y le indica que puede ser tan feliz empleada como desempleada. Esto me parece totalmente absurdo en Puerto Rico, con tanto índice de desempleo y con tantas carencias. Si a un trabajador o trabajadora puertorriqueña se le hicieran tales recomendaciones, seguramente se agudizaría su angustia y estado depresivo, ya que lo que estos necesitan son recomendaciones de cómo recobrar su empleo o conseguir otro mejor, cómo aumentar su salario, etcétera, y que sería la forma realista
de resolver su problema inmediato y salir de su angustia. Otro enfoque se ha llamado terapia de realidad. Con relación a la terapia de realidad de Glasser, solo voy a señalar 2 puntos que bastan para que no pueda ser adoptada como el marco terapéutico adecuado en la población puertorriqueña. Siguiendo un fundamento idealista, aunque él la denominó psicoterapia de realidad, pero es idealista, Glasser afirma, contrario a Freud, para que las bases de las neurosis son necesidades no satisfechas como del sexo y la agresividad, que las necesidades humanas básicas, según Glasser, son asociación, es decir, relatedness se le llama, relacionarnos con otras personas, y respeto, que estas necesidades se satisfacen siendo realista, responsable y correcto. En primer lugar, no estoy de acuerdo ni con Freud ni con Glasser en la definición de las necesidades básicas del ser humano, puesto que considero necesidades para la sobrevivencia individual y colectiva del ser humano la necesidad de alimentarse, cuidar de la salud física y mental y de protegerse con vivienda y ropa adecuada y de reproducirse para perpetuar la especie. En segundo lugar, afirma Glasser que si Freud presentaba como medida terapéutica para la neurosis la desinhibición de los impulsos sexuales y agresivos, él postula lo contrario. En lugar de bajar las exigencias y restricciones sociales, lo que debe hacerse es brindar terapia para que el individuo se ajuste a tales exigencias. Glasser señala que la causa del trastorno emocional radica en la incapacidad del ser humano para funcionar a niveles sociales. De ahí que la única terapia válida, según Glasser, es que el individuo se ajuste perfectamente a la realidad social que le circunda. Yo me aventuro a predecir que si se sometiera a la población puertorriqueña a aumentar su ejecutoria para ajustarse a la realidad social circundante, aumentará el número de las llamadas neurosis, mucho caos y situaciones caóticas. Terapia de metas. Es necesario en este punto traer algunas consideraciones sobre otra modalidad que permea algunos ambientes de la disciplina de psicología en Puerto Rico y que reclama ser, y cito, la única forma criolla de consejería de uso común en Puerto Rico, con aplicabilidad a la población puertorriqueña. Cierro la cita. Me refiero a la terapia de metas de Norman Matlin. Matlin postuló para su psicoterapia una ética de respeto cuyo fundamento es respetar y partir de los deseos de la persona que va a buscar ayuda y no de los intereses de esa persona. Estos deseos de la persona que busca la ayuda deben ser respetados y han de constituir la meta de psicoterapia independientemente de que estos representen el verdadero interés del cliente o la cliente o de terceras personas. El ejemplo más dramático que brinda Matlin para representar su eticidad es el siguiente, y cito: supongamos, por ejemplo, que una persona desee ser esclavo y que la otra desee ser el amo. No solo no hay nada malo con crear una relación esclavo-amo en este caso, sino que es la única cosa ética que se puede hacer. La esclavitud no es ética cuando es involuntaria, pero la liberación forzada de alguien que desea ser esclavo es tan poco ética como la esclavización de alguien que desea ser libre. Página 9, dice Matlin. Antes que nada, me resisto a creer que alguien, conociendo cabalmente su estado de esclavo y los beneficios de la libertad, prefiera ser esclavo. Tampoco su decisión será verdaderamente libre. El esclavo no es libre para escoger. Tiene primero que dejar de ser esclavo para entonces seleccionar libremente. Esta ética sería la sostenida por una madre o un padre que, porque su hijo desea usar drogas, le facilita las mismas, sabiendo de los efectos dañinos que éstas surten en los seres humanos. Yo personalmente no me fiaría de una madre o un padre con dicha ética, por ende tampoco lo haría con un psicoterapeuta que sostenga tales principios éticos. Lo menos que puedo atribuirle a tal persona es complicidad para mantenerme esclava. Tampoco comparto la composición de Matlin de que el psicoterapeuta solo debe considerar el deseo del cliente independientemente de los mejores intereses del mismo y de las consecuencias que esto puede tener para los demás. Tratar la relación psicoterapéutica como una en donde solo existe
El psicoterapeuta y el cliente obvian la realidad de que la persona es parte integrante de una organización social a la que responde y a su vez contribuye. Sacarlo de esa realidad es enajenarlo e incapacitarlo para vivir en ella. Aunque Matlin le llama a su ética de respeto, yo considero que el nombre no se ajusta a la concepción. Desde mi particular visión, solo existen dos éticas. Una que responde a los beneficios de los intereses de las personas por encima del colectivo y la otra que responde a los mejores beneficios del interés colectivo y que redunda en el beneficio individual. Estas son las razones fundamentales por la cual no suscribo la terapia de metas como adecuada para la población puertorriqueña, aunque existen muchas otras razones, tales como las afirmaciones de Matlin de no tomarse en serio al cliente, de reírse cuando el cliente toma en serio su problema y otras cosas parecidas. Estas afirmaciones son resentidas y resultan ofensivas a la idiosincrasia cultural de la población puertorriqueña. Yo personalmente me presenté y vi varios casos con estas circunstancias. Volviendo a nuestro punto de partida, algunos de estos marcos terapéuticos han sido incluidos dentro de las llamadas terapias cognitivas conductuales. Estas últimas ponen énfasis en que los procedimientos que deben utilizarse para lograr los objetivos terapéuticos deben ser de naturaleza tanto conductuales como cognitivas, es decir, dirigidas al cambio de estructuras de ideas irracionales, tanto como a conductas específicas. A mi juicio, el intento de las llamadas teorías cognitivo-conductuales de tomar en consideración tanto factores internos como externos interactuando sobre la conducta es un paso adelante en el desarrollo de dichos modelos. Sin embargo, otro problema que incide es su incapacidad para dar respuestas a las siguientes interrogantes. ¿Qué ideas, cogniciones, acciones o conductas son las que deben cambiarse? ¿En qué direcciones han de cambiarse? ¿Con qué propósito? ¿Para beneficio de quién han de producirse esos cambios? ¿Qué se logra con un cambio? Nos preguntamos, ¿deberían cambiarse las ideas de las personas para que adopten aquellas definidas como racionales por los norteamericanos, estadounidenses o por los dueños de los medios de producción, los gobernantes y los dirigentes de la sociedad, es decir, la clase dominante o gobernante? ¿Qué propósito se persigue con este cambio de cogniciones? Que los trabajadores comprendan cuáles son sus mejores intereses y que trabajen, es decir, actúen en la consecución de estos, o que adopten ideas que beneficien a los gobernantes, a la clase dominante y por ende actúen sirviendo a sus intereses. Concluimos que ninguno de estos enfoques ofrecen alternativas o soluciones reales. Por otro lado, pensamos que nos parece indispensable y necesaria la creación de instrumentos que le permitan al trabajador, a los trabajadores, al oprimido, al dominado, sacudirse de la angustia a la que se siente sometido y no le permite actuar. 2. Sacudirse de las ideas que no responden a sus mejores intereses. 3. Desarrollar las fuerzas cognitivas y conductuales para la acción. Y 4. Que los lleve a dar los pasos necesarios en la larga trayectoria del cambio. 5. Que lleguen a la acción colectiva que le permita la transformación y el logro de sus objetivos. Recientemente se ha hablado de enfoques que ponen énfasis en el pensamiento, como meditaciones, el movimiento llamado mindfulness, que sugieren una fijación en el momento y en el presente. Y el psicólogo Daniel Kahneman escribió un libro llamado Thinking Fast and Slow, pensando rápido o lento. Estos modelos brindan técnicas que a mi juicio son momentáneas, son momentos y espacios de tranquilidad, pero no examinan los pensamientos producidos y transformadores por la evolución de la especie humana, que reflejan, por ejemplo, los fast o rápido para proteger su vida y los slow o pausados para la planificación de mejores estilos de vida. Es beneficioso tomar en cuenta cuáles son las metodologías, estrategias y cambios que fomentarían una sobrevivencia y evolución de la especie más saludable, segura y beneficiosa. El contexto teórico
que escogimos para nuestra propuesta psicoterapéutica puertorriqueña le he denominado paradigma dialéctico psicosocial, que expuse con detalle en el libro Personalidad puertorriqueña, mito o realidad. A continuación presentaré un resumen de sus postulados para ser rememorados en los ejercicios expuestos. Esta es la quinta sección del libro Hacia una psicoterapia puertorriqueña y se llama Postulados teóricos básicos sobre la conducta, el comportamiento y la personalidad, paradigma dialéctico psicosocial. Número 1. La conducta del ser humano es el producto de todas las fuerzas en movimiento de su mundo físico y social, del cual es parte integrante. Se considera, pues, la conducta de cualquier persona, sea puertorriqueña o no, como el producto de múltiples variables entre las que destacamos la historia, la cultura, geografía, recursos materiales, procesos cognitivos y dotación biológica. Esto nos produce una ley universal del comportamiento y a su vez la conformación particular de las distintas personas. Este conglomerado de variables puede agruparse en dos subconjuntos mayores: el subconjunto de las fuerzas externas y ambientales y el subconjunto de las fuerzas internas o personales, tales como la dotación biológica con sus particulares composiciones neurológicas y químicas que proveen las bases para el pensamiento humano, los procesos cognitivos y las emociones. Número 2. El ser humano desarrolla sus procesos cognitivos, el conocimiento, la conciencia a partir de las experiencias prácticas que va teniendo durante su vida. Este proceso es el mismo para todas las personas que conforman el colectivo de la especie humana. Es la captación de los objetos físicos y materiales a través de los sentidos lo que sirve de base para el conocimiento. Es la etapa conocida en psicología como la etapa de la sensación que da lugar al proceso de percepción. El proceso de percepción, que es muy importante y central en la psicología, parte de la sensación, incluye la interpretación cerebral de la formación sensorial procesada. Es este proceso de interpretación perceptual el que permite la captación de los procesos de los objetos físicos. 3. El pensamiento humano sigue las leyes de división bipolar. Según las investigaciones de Osgood y Tannenbaum, en múltiples países y culturas, todos los seres humanos clasifican los objetos, situaciones y personas en dos polos opuestos o contrarios. Según la escala que diseñaron estos investigadores, los polos más comunes utilizados en las clasificaciones son las de bueno, malo, activo, pasivo, potente e impotente. Existe la afirmación y la negación, es decir, el anverso y el reverso, es decir, los contrarios. Estos opuestos se manifiestan no como entes muertos, sino como vivientes y móviles, en lucha constante, transformándose uno al otro en la mente humana. Consideramos que las causas eternas o ambientales constituyen la condición de los cambios del comportamiento y las causas internas o personales la base de estos cambios. Consideramos que las causas externas o ambientales actúan a través de la conducta o comportamiento humano, sea esto los pensamientos, los sentimientos, emociones, motivaciones o acciones. En la esfera del pensamiento, los elementos cognitivos, según Osgood y Festinger, siguen la norma de contrarios y opuestos o elementos cognitivos disonantes. Festinger fue el creador de la teoría de disonancia cognitiva. La contradicción disonante entre la ilimitada e interna facultad humana de conocer y su realización práctica solo en personas limitadas por las condiciones externas y limitadas también en su capacidad de conocer, se resuelve por sucesión en un movimiento progresivo infinito. 6. El pensamiento humano es el reflejo transformado de la realidad física y social donde todas las fuerzas opuestas o contrarias están en continuo choque y se influyen unas a otras. 7. El pensamiento humano es también real y físico, no escapa a las leyes físicas y es a su vez el reflejo de la realidad fuera de nosotros.
Estas fuerzas contrarias u opuestas del pensamiento están también en continuo choque y movimiento. Toda divergencia o disonancia en los conceptos del ser humano es reflejo de una contradicción objetiva. Las contradicciones objetivas, al reflejarse en el pensamiento subjetivo, forman el movimiento de los opuestos en los conceptos, promueven el desarrollo del pensamiento y resuelven incesantemente los problemas del pensamiento humano. Los puertorriqueños y puertorriqueñas somos una nación que en este presente momento somos alrededor de 9 millones de habitantes, de los cuales 3.2 millones vivimos en la isla de Puerto Rico y recientemente informaron que 5.8 millones residen principalmente en los grandes barrios de grandes ciudades de los Estados Unidos. Un poco están esparcidos por todo Estados Unidos. Puerto Rico era una isla habitada por los indios taínos que fue invadida por los españoles en 1493, quienes nos legaron su idioma, religión, sistema de gobierno y costumbre. De los africanos traídos a la isla como esclavos, heredamos, dicen los historiadores, su sangre, costumbres, gustos musicales, comidas y, en fin, todo un cúmulo de experiencias que conjuntamente con la de los taínos y españoles configuraron gran parte de la cultura puertorriqueña. En 1898 pasamos como botín de guerra a los Estados Unidos, quienes nos han dejado sentir todo el peso de su poderío económico, político, militar e ideológico. Las particulares experiencias históricas, geográficas, políticas y culturales son las que diferencian al puertorriqueño de cualquier otro ser humano de otro país. Este aspecto se ha de profundizar y se tratan en escritos diferentes. Los seres humanos nacen, crecen y se desarrollan en una sociedad. La sociedad puertorriqueña de hoy está organizada de manera tal que existen desigualdades en términos de los recursos disponibles. Tales desigualdades ubican al ser humano en distintos contextos sociales y económicos, incluyendo su relación con el mundo del trabajo, resultando esto en dos grandes divisiones: las personas con muchos recursos a su disposición y las personas de pocos recursos e ingresos económicos. Siendo el pensamiento el reflejo de la realidad física y social, es necesario entonces conocer en qué ubicación material y social está la persona particular a la que nos referimos o a la que llega a obtener algún servicio. Es decir, para conocer sus pensamientos tenemos que conocer cuál es su relación con los recursos materiales y sociales. ¿Cuáles son los que se realizan diariamente? ¿Cuáles son a su vez las contradicciones conceptuales y cognitivas que surgen de dichas relaciones o prácticas? En la sociedad puertorriqueña existen dos psicologías primordiales, es decir, dos formas principales de pensar, sentir y actuar que emanan de la relación del ser humano con su ambiente físico y social, es decir, su relación con los objetos y otros seres humanos, y con los recursos a los que tienen acceso por virtud de su ingreso económico. Siguiendo estos postulados, podríamos entonces desarrollar una psicoterapia para los de mayores recursos y otra para los pobres, trabajadores y desempleados. Número 11. Formulamos nuestro principio ético como contribuir al bien colectivo que redunde en el beneficio individual. De ahí que, basado en este principio, podemos desarrollar una psicoterapia que esté al servicio de la mayor parte de nuestro pueblo, que está constituido por trabajadores, desempleados, trabajadoras del hogar y otros sectores sin recursos. Con este contexto intentamos refinar técnicas que le permitan a los trabajadores, trabajadoras y a los de escasos recursos examinar contradicciones de su pensamiento que les surgen de su desarrollo cultural y de su relación con su ambiente físico y social para que puedan resolver sus problemas. Que a la luz del análisis de sus conflictos cognitivos puedan desarrollar un plan de acción inmediata que contribuya a la transformación beneficiosa de su medio ambiente y de sus condiciones de vida. Pretendemos que aprenda a analizar las condiciones conflictivas subsiguientes que generarán los cambios parciales, que llegue también a la captación a través del análisis de contradicciones de que es una fuerza potente pero insuficiente
para lograr mayores y grandes cambios. Que reconozca que del mismo modo que él es una fuerza dentro de un conglomerado social, así también son las demás personas. Que esta captación le permitirá dar pasos de acción concreta a la unión con otras fuerzas. Con la unidad de estas fuerzas se podrán elaborar conjuntamente planes de acción para conseguir mayores objetivos de cambio. En resumen, es una concepción dinámica como práctica, conocimiento y cambios de movimiento continuo. La relación, pues, del psicoterapeuta y del solicitante de la misma en este concepto no puede ser una de corte paternalista ni proteccionista, sino la que emana de la concepción mutua en la búsqueda de un objetivo. De ahí que descartamos el uso de la palabra cliente, que es la favorita y la dominante en los modelos psicológicos, para denominar a la persona que solicita la psicoterapia, ya que eso es una palabra del mercado y que dicha palabra connota la venta de un servicio. Optamos y utilizamos en adelante la palabra interactuante, la persona que solicita el servicio, para denominar al compañero o a la persona que busca cooperación y desarrollo.